Qué noche, ¿no, Fernán? Justo. Va a ver, Fernán no habla del tema, por supuesto, porque es ministro de Salud, así que no tendría sentido incomodarlo con una pregunta que no cabe. Coronavirus, Fernán, los números de hoy, 12.259 casos, suman 512.293 a nivel nacional, 254 las nuevas muertes. Prácticamente de lunes a viernes no bajamos promedio de 200, Gustavo. No bajamos. De lunes a viernes. No, ni promedio ni no promedio. 10.658 muertes totales y 382.490 los recuperados. Fernán, ¿cómo estamos? Bueno, un poco lo que vemos aquí es lo que hemos hablado tantas veces, ¿no? Una realidad regional en el AMBA que ahora se acompaña por activación de curvas de diferentes ciudades del interior, lo que hace un conjunto de datos de la Argentina que estamos en los niveles más altos, ¿no? ¿Esto te parece? Realmente no te preguntamos del tema nacional, porque por supuesto hablas de ciudad, pero a nivel nacional, ¿esto es el peor momento? ¿Viene el peor momento? ¿Pasamos el peor momento? Bueno, yo siempre he dicho para la ciudad, y lo creo profundamente, de manera que me parece importante para toda la Argentina, esta es una enfermedad que se interpreta epidemiológicamente por ciudades. De manera que aquí lo que hay que hacer es mirar provincia por provincia, ciudad por ciudad, cómo están. Y ver cómo son las evoluciones de las curvas, cuáles están en fase exponencial, cuáles están en fase más contenida, cuáles están ya más maduras y conteniéndose, como hay algunas provincias, por ejemplo el Chaco, y cuáles tienen riesgo de seguir a una velocidad acelerada. Digamos, hay que mirar provincia por provincia, ciudad por ciudad, cómo está el R, cuál es la cantidad de casos, cuál es la capacidad del sistema de salud y cuáles son las políticas públicas en términos de rastreo, testeo y aislamiento de un lado, y del otro lado del comportamiento social para el cuidado de esta pandemia, ¿no? Sí. ¿En el caso de la ciudad? Bueno, la ciudad nosotros lo hemos discutido acá tantas veces y seguimos mostrando números similares. Nosotros llevamos, con esta semana estamos cumpliendo la 9ª semana, que estamos en un rango de un promedio móvil de los últimos 7 días que se mueve entre 1.100 y 1.300 casos. Desde el día 18 de julio hasta esta parte estamos así. Tuvimos 3 subidas y 3 bajadas, una primera subida a fin de julio, una segunda subida en los primeros días de agosto y una tercera subida que fue hace 2 semanas. Y ahora estamos, de aquella subida hace 2 semanas a esta parte, venimos con un descenso de estos últimos 10 días. Te hago abogado del diablo. Es verdad que no sube, pero es verdad que no baja. Por supuesto que sí. Esta realidad... ¿Y eso cómo se define? Pero Vos hablaste, acá hablamos mucho del dromedario. Un empate. No, pero es muy importante explicarlo bien. Nosotros nos hemos pasado todas las primeras semanas explicando que hacía falta aplanar la curva. Y cuando vos mirás la curva de Ciudad de Buenos Aires, es una curva aplanada de origen. De manera que eso tiene 2 miradas, si vos querés, una mirada optimista y una mirada pesimista. La mirada pesimista es que llevamos demasiado tiempo, demasiados enfermos, demasiados fallecidos y mucho dolor. Esa es la mirada pesimista de haber aplanado la curva estando tanto tiempo en esta situación. Y la mirada optimista es que solamente de pensar que todo lo que está ocurriendo o ha ocurrido en la ciudad hubiera ocurrido en 3 o 4 semanas en un formato logarítmico que nunca tuvimos. Geométrico. Claro, en realidad logarítmico, es decir, exponencial, ¿no es cierto? Que nunca tuvimos. Estas curvas son exponenciales. Vos mirás, te invito a que mires la curva de la mayoría de los países o ciudades, que mires la integrada de la Argentina, que mires la de las diferentes jurisdicciones, tienen una forma particular vertical. Que no es la forma que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Lo que no quiere decir que estemos contentos con el resultado, por supuesto. Llevamos muchas semanas y tenemos que intensificar todo el esfuerzo. Nosotros hace 2 días presentamos con Horacio la amplificación del detectar hacia todos los contactos estrechos, llegando a todos los domicilios, a todas las personas, porque cada vez tenemos que testear y aislar más. Y la gente aprendiendo a construir ciudadanía, aprendiendo a cómo cuidarse, a usar bien el barbijo, en la base de la nariz, a la altura de los ojos, tapándose hasta el cuello, no por la mitad de la cara, como mucha gente lo usa, manteniendo 2 metros de distancia en el espacio público, llevando al espacio público la mayor cantidad de actividades que hoy algunas personas lo hacen de manera incorrecta, indebida, en lugares muy inseguros. Y esa es la política pública y así vamos a terminar de contener y disminuir esta curva. Tenemos una frase que dijo hoy Kreplak, y ya te dejo, que nos introduce en el tema vacuna. Hoy Nicolás dijo, con nosotros hablando en la radio, que... Ahora dale. ¿Lo tenés en video? Dale. Es breve, dale. Esa compra, entre comillas, de cuarentena hasta el 15 de septiembre, ¿ahora hasta cuánto la extendés? Hasta tener la vacuna, yo creo que tenemos que tener la vacuna. Pero eso puede ser 15 de marzo. Bueno, ojalá podamos hacer algo antes para bajar la cantidad de casos. Depende mucho de cómo nos comportemos nosotros. Si logramos hacer... O sea, vos decís que tiene que haber alguna forma de cuarentena o de aislamiento social hasta que llegue la vacuna. Y pensemos que tenemos una población de adultos mayores muy grande que están en las casas. Si llegan a salir, se van a enfermar mucho más. Y lo mismo pasa con los chicos. Si las actividades
escolares vuelven completamente, va a haber más transmisión de casos. Entonces tenemos que primero reducir la cantidad de casos antes de poder garantizar eso. Viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, hay que seguir con alguna forma de cuarentena. Repregunto 3 veces para que no haya ningún error ni malentendido. ¿Alguna forma de aislamiento o de cuarentena hasta que llegue la vacuna? Yo te diría lo mismo. Yo te diría sí. Nosotros tenemos 2 instrumentos muy poderosos para contener esta pandemia y para evitar una catástrofe sanitaria. Esos 2 instrumentos son, por un lado, las políticas públicas que tienen que ver con intensificar el rastreo, el testeo y el aislamiento, que permanentemente tenemos que estar discutiendo eso y optimizándolo semana a semana, de un lado. Y del otro lado, el comportamiento social. Y el comportamiento social se construye con propuestas públicas de cumplimiento y también se construye entendiéndonos con la ciudadanía y acordando las políticas o las decisiones que vamos a tomar todos los días. Tenemos por delante muchos meses aún hasta la aparición de la vacuna. Necesitamos construir ciudadanía y desde las políticas públicas proponer cosas a la ciudadanía y comprender lo que emerge de la ciudadanía como propuesta y construir en ese lugar común por donde la mayoría podamos andar las propuestas para el futuro. Esa es la forma, vincular el gobierno con la ciudadanía, acordando lugares comunes, lugares donde todos podamos ir y no forzando a que grupos que no puedan acompañar de un lado o del otro y del otro lado rastrear, testear, aislar. ¿Y la vacuna? ¿Cuándo crees vos que llega? Mira, nadie puede ser adivino, pero es bastante razonable pensar que una mirada optimista sería que el segundo trimestre del año que viene esté al alcance en la Argentina para la gente de mayor riesgo, ¿no es cierto? Eso O es sea algo que yo con marzo 15 de marzo fui optimista. Me parece que antes del invierno que viene la vamos a tener, al menos para la gente de riesgo. Pero nuevamente, de acá al invierno que viene hay muchos meses y nosotros tenemos que acordar con la ciudadanía cómo vamos a ser capaces de transitar ese camino, sobre todo cada uno de nosotros adquiriendo capacidades cada vez mejores cada día para saber qué podemos hacer y de qué manera lo tenemos que hacer. ¿Cómo le va, ministro? Yo hay algo que no entiendo mirando la curva de la ciudad y supongo que ustedes tendrán una explicación, o quizás están tan desconcertados como yo. Para no irme tan lejos, vamos a los últimos 3 picos. Hubo un pico aproximadamente el 16, 17, 18 de julio, después baja. Hay otro pico en la primera semana de agosto, después baja nuevamente. Hay otro pico aproximadamente el 25 de agosto y después vuelve a bajar. Siguiendo esa lógica, deberíamos esperar un nuevo pico de acá a 10 días. Digamos, ¿cuál es la explicación para que haya un pico, 2 o 3 semanas de baja, otro pico, 2 o 3 semanas de baja, otro pico, 2 o 3 semanas de baja, que la gente se cuida más durante una semana y entonces baja? No logro entender cómo se da esa dinámica. Bueno, primero permitime no estar de acuerdo con vos que va a tener que venir un cuarto pico, digamos. Nosotros estamos haciendo toda la tarea para que eso no ocurra, ¿no es cierto? Primer planteo. Segundo planteo es, hay que entender una cuestión. Desde el primer día ha habido una simplificación unidimensional de las interpretaciones de los países que fue llamativa. Yo lo he dicho en todos lados donde pude. Que tal país le va bien porque usa barbijo, tal país le va bien porque camina en marcha atrás, tal país le va bien porque algún día tomó tal decisión, tal país le va bien. Y tomamos un elemento unidireccional para explicar todo un fenómeno complejísimo, social, urbanístico, de comportamiento humano y de realidad biológica de las razas y de los comportamientos sociales. De manera que yo no cometería ahora el mismo error del cual critiqué o me preocupé mucho tiempo, que es, este es un fenómeno muy complejo y no es que vos observás una realidad cotidiana y le ascribís una causa y así nomás lo podés demostrar. La relación de la causalidad, de los eventos que ocurren todo el tiempo, que son un montón, y la realidad del resultado de la curva son muy complejas, seguramente con las curvas terminadas, con buena información. Al pasar este fenómeno tendremos hay un patrón en estos últimos 2 meses que uno dice, y aquí se... Pero si vos lo mirás, ese patrón no lo vas a ver en muchas otras curvas del mundo. Entonces, si vos mirás la curva del mundo, hay casi 2 patrones bastante característicos. Los patrones como el barrio 31, o como el norte de Italia, o como Wuhan, donde vos tenés un ascenso rápido, un descenso rápido, y luego no aparecen casos. Ese es un patrón. Y los patrones de ascenso lento y descenso lento no muy contundentes que, por ejemplo, que vuelven a recaer nuevamente más adelante. Esos son los 2 patrones más típicos. La ciudad de Buenos Aires tiene un patrón que es único. Yo no lo he podido observar en otros lugares. Mira que he estudiado las curvas de muchos lugares del mundo, de este comportamiento que rápidamente alcanzó un plató y ahí se mantuvo aplanada la curva durante un periodo muy, muy ancho, con unos vaivenes de subidas y bajadas, pero siempre en un margen relativamente pequeño. Estábamos hablando de 200 casos para arriba y 200 para abajo, ¿no es cierto? Es decir, el margen, si bien en la curva se puede ver más importante,
el margen del número de casos es relativamente pequeño. Y en el medio ha habido todo tipo de reacciones. El comportamiento social de un lado y la intensificación y la cambio de estrategia de testeo del otro. Nosotros hemos intensificado sistemáticamente los testeos. Y si vos te fijas, un dato más te doy porque a vos te gustan mucho los números y las estadísticas. Si vos miras la ocupación de cama de terapia intensiva del sistema público, vas a ver que las ondas no modifican la ocupación de terapia. Es decir, que ahí hay un componente que la gravedad de los picos es diferente a la gravedad del valle, porque finalmente la gravedad es relativamente constante. Así que hay un tema que por ahí no es para discutir así en estos tiempos televisivos, pero es interesante para analizar. Diego. Ministro, a mí inicialmente le digo que me llama mucho la atención esa estabilidad, esa meseta de los números, dado el crecimiento de los números en la provincia. No me quiero ganar un premio semanal, insisto que como circula el virus en la Ciudad de Buenos Aires no condice con los números, no sé si el número de testeos es el correspondiente, no estoy de acuerdo, me parece, y hasta desconfío en cierto punto, pero no de mala intención, sino del número real de la Ciudad de Buenos Aires comparado con la provincia estando a algunos kilómetros. La pregunta es, viéndolos, esto era como para que quede asentado porque me da la sensación que en algún momento esto va a ser distinto, lamentablemente, porque no puede haber tanta disparidad entre provincia o AMBA y Ciudad de Buenos Aires. Pero vio los bares el fin de semana, la conducta de la que usted hablaba, ¿está conforme con eso? ¿No cree que se adelantaron? ¿No le da la sensación de que van, en vez de ir de la mano con Urbano, con AMBA, van demasiado rápido en ese sentido? Primero, permitime darte un comentario de lo tuyo, y esto no se trata de una competencia, porque te respeto mucho. Necesito decírselo porque lo siente mucha gente. Y me parece bien que en el diálogo y en el debate que tenemos, lo que hacemos es mostrar a la ciudadanía las miradas, y eso siempre suma. Y además uno escucha otra mirada y también aprende. Así que yo siempre valoro mucho cuando discutimos. Pero te diría así, primer cuestión. La Ciudad de Buenos Aires, digamos, los efectores son efectores privados y públicos autónomos, digamos, que cada uno de ellos atiende a los pacientes que tiene que atender, hace los hisopados que considera e informa al hisopado en forma directa a la nación. Es decir, este ministerio no participa de ese proceso de estudio y de informe. Primer aspecto que te quiero contar. Segundo aspecto que te quiero contar es que de la totalidad de los hisopados que se hacen en la Ciudad de Buenos Aires, un 45% son ciudadanos bonaerenses, a los cuales damos un servicio, tanto los privados para cuando tienen cobertura privada en la ciudad, como el público, que hacemos 35-40% de los hisopados. Y si da positivo, ¿se lo cargan a la ciudad? No, esto ya lo discutimos una vez. Siempre va por el lugar donde viven. Te quiero... Prueba por todos lados. Pero así funciona en todo el mundo. Así funciona en todos lados. No es mucha maldad. Si puede meter una, ¿no ve? Que está tirándole toda la que puede. No, pero es que la circulación está en la Ciudad de Buenos Aires. Pero yo te lo es así. La vez pasada yo estaba La circulación del contagio, el mayor contagio le toca a la ciudad. Pero ya lo hemos debatido. Está todo abierto y toda la gente circula, están de fiesta. Hay un geriátrico con la gente ahí al lado de un baño de gente. Siguiente pregunta. Diego, que dialoguemos. Que dialoguemos porque si no, no vamos a aprender. Ni vos ni yo vamos a aprender si no dialogamos. Tema 3. No, pero entonces, nosotros tenemos cerca de 40% de los estudios que se hacen en la ciudad que son bonaerenses, ¿no? 40-45%. Con lo cual, la proporción que le damos a la ciudad y una proporción similar le damos a la provincia. El reporte es similar para ambos lados. Con lo cual, yo te diría... y la otra cosa que te tengo que contar, que es una buena noticia para la ciudad, y le quiero decir a los ciudadanos, está bajando la tasa de positividad en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, que muchos de los testeos no estamos disminuyendo, de hecho están aumentando los testeos todas las semanas, nosotros los reportamos todas las semanas. ¿Y a cuánto hoy, por ejemplo? ¿Cuánto están hoy? Bueno, ahora 7.700, estamos, la Ciudad de Buenos Aires está haciendo por día prácticamente 6.000 testeos por día, de los cuales 3.800, 4.000 se lo hace a ciudadanos porteños y cerca de 2.000 o un poquito más se lo hace a ciudadanos bonaerenses. Pero quiere decir que si, por ejemplo, hoy se hicieron 6.000 y dio casi 1.300... Uno de cada 4 es 20 y pico. Nosotros estamos teniendo una tasa de total? positividad que 30, depende si lo miras en el sector público o en el privado, porque el privado está más seleccionado porque viene gente ya con síntomas a la ciudad, entonces da un poco más positivo, pero en el sector público está en el 30%. 30%, perfecto. Pero además venimos de un valor de 45 en el momento del pico. Por eso lo digo. Caro. Sí, yo te quiero hacer dos preguntas. Ténganme paciencia. Sí, Primero que nada, ustedes largo. están usando los test que el presidente en su momento, en mayo creo que fue, que anunció los que hacían junto con el CONICET, ¿no? Nosotros montamos 16 laboratorios de biología molecular, de los cuales 3 están usando ese método. Bueno, ¿y qué nivel de certeza tiene? Te pregunto esto porque a mí me llama mucho la atención que el Ministerio de Salud de la Nación no los compre teniendo 500.000 a disposición.
que ustedes los han comprado, que la provincia de Buenos Aires también los ha comprado. Entonces quería saber si vos realmente los considerás de buena calidad. No, por supuesto, si no los hubiéramos empezado a usar. Digamos, pero eso no lo hacemos nosotros como ciudad. El que tiene la responsabilidad de hacer eso es la ANMAT y la ANLIS, que es el laboratorio de referencia de la Nación, que ha validado y ha testeado y ha demostrado que son efectivamente seguros. Luego nosotros hicimos la validación en el Muñiz, pero decididamente es una validación nacional la que se hace. Bueno, me llama la atención que el Ministerio de Salud de la Nación no los compre entonces, pero también te quería preguntar, ustedes van a implementar un sistema de descanso para la gente, los terapistas, para toda la gente de salud. Ya lo hemos implementado, sí. Lo están implementando. ¿Cómo hace la ciudad para implementar este sistema de 5 días de descanso cuando a nivel nacional o del AMBA se está hablando de que faltan recurso humano para manejar los equipos? No, por supuesto que recurso humano en el área de la terapia intensiva faltan antes de esta pandemia, ¿no es cierto? Es una de las especialidades profesionales, tanto de la enfermería como la medicina, como la kinesiología, los diferentes equipos que trabajan en la terapia. Tienen un nivel, yo he trabajado 10 años en la terapia intensiva del hospital donde me formé y trabajé, y les aseguro que es un trabajo realmente muy duro para mantener durante mucho tiempo en la vida. ¿Ah, vos sos terapista? Yo soy internista, pero todos los internistas tenemos una formación en terapia intensiva y he trabajado como terapista un tiempo importante. Con razón, porque hemos descubierto que los terapistas hablan más directo, concreto. Nos pasó toda la semana. Yo podría hacer muchos chistes de médicos, pero no me animaría aquí delante de la cámara. De las diferentes especialidades. Cuando termine toda esta situación, bienvenido. Se suma al comienzo del programa el doctor Fernán Quiroz. Nada más lindo que hablar conmigo. Débora, buenas noches, Débora. Sí. Ministro, buenas noches. Por supuesto, apelando a usted como ministro de Salud, no le pido ninguna referencia política, pero lo que ha pasado esta noche marca un quiebre, sin duda, en la relación entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El propio Rodríguez Larreta acaba de hacer manifestaciones muy duras respecto de la decisión de quitarle, al menos los primeros cálculos indican, 35.000 millones de pesos en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo cree usted que eso puede afectar la administración de la pandemia y, en todo caso, los recursos que se destinan a ella, no? No, bueno, eso va a ser un tema que el jefe de gobierno, el vicejefe, el jefe de gabinete, el ministro de Economía organizarán y dispondrán, y yo ya tendré el tiempo de trabajar en ello. No es un tema que esté dentro de mi ámbito de competencia, ¿no es cierto? Nosotros, desde el punto de vista sanitario, estamos en el medio de una pandemia y estamos coordinando y dialogando permanentemente entre las responsables de las áreas de salud. Y teniendo en cuenta que está plana la curva hace bastante tiempo, ¿qué es lo próximo que se va a abrir? Yo te hago la pregunta opuesta a la de Diego. Sí. ¿Qué más podemos esperar para poder vivir un poco más libres? Normal. Y diría, y para poder completar, porque no le di toda la respuesta a Diego, y tratando de acompañar lo que vos me estás preguntando, es así. Nosotros lo que tenemos que ir haciendo es construyendo ciudadanía y aprendiendo a cómo manejarnos en este periodo que nos queda. Y eso significa primariamente evitar todos los espacios cerrados el mayor tiempo posible. Estar el menor tiempo posible en espacios cerrados y cuando estamos allí, ventilarlos de la mejor manera y estar la menor cantidad de gente posible. Entonces, lo que nosotros vamos a ir proponiendo, hay ya un plan de la ciudad puesta en marcha, que tiene 6 etapas, estamos en la etapa número 3, pero lo que vamos a ir proponiendo mientras tengamos este nivel alto de casos es siempre todo aquello que esté ocurriendo en el espacio cerrado, que es de mucho riesgo, llevarlo al espacio abierto donde el riesgo es menor y sobre todo la segunda cosa que es muy importante, al estar en el espacio abierto lo podemos observar, podemos ver si es una buena foto o una mala foto y lo podemos corregir. Porque la corrección no solamente es del gobierno en el control, también es en la gente en aprender cómo manejar. Los bares, decís vos. Claro. Bien, última pregunta. ¿Me pones la placa nacional? Acá está. Fernán, muchos especialistas en privado, algo hizo La Nación en su portada del lunes. Dicen que esta cifra puede crecer mucho más todavía y que esta puede superar los 20.000. ¿Vos crees lo mismo? Yo te diría así, hay dos aspectos que son importantes. Es el número de contagios, que seguramente si uno mira el conglomerado Argentina, digamos, todo el conjunto de ciudades que están pasando esta curva, hay muchas ciudades que están recién en la parte inicial de la curva, con lo cual tienen mucho recorrido por delante y veremos el impacto que eso tiene en las diferentes ciudades. Y luego la tasa de letalidad, que es tan importante. La tasa de letalidad... ¿Puede subir? La tasa de letalidad seguramente no mucho. Si somos capaces de atender a todo el mundo de la manera que corresponde y el sistema de salud está competente en todos los lugares, seguramente va a subir algo, entre 3 y 4%. Hoy está en 2. Hoy está en 2 y un poco. Las tasas de letalidad de los países que han podido atender bien a la gente han estado entre 3 y 4. Imagínate que, como bien vos dijiste, la curva de fallecidos termina de completarse y verse al final de la curva.
con lo cual es probable que con esta realidad, así como estemos, lleguemos a un valor de entre 3 y 4, que sería un valor internacionalmente dentro de lo que sería lo menos doloroso posible. Luego, la cantidad de contagios dependerá mucho de la evolución de cada curva en cada ciudad. Fernán, gracias. Por favor, Bien. gracias a ustedes.